Hola amigos, buenas tardes. Desde aquí, desde el Café con los Artistas, el espacio que este tiempo nos ha mantenido en contacto desde la virtualidad, pero ahora que la presencialidad nos ha permitido, estamos retomando los martes y los viernes actividades en el museo, así que los esperamos allí. Hoy tenemos una charla interesantísima en este Café con los Artistas con Abel Ferriño, una personalidad que ustedes van a empezar a conocer, a querer y a entender las historias maravillosas que nos va a contar sobre su acción defendiendo el patrimonio, hoy en el Día del Patrimonio. Así que vamos a desdoblar pantalla para poder encontrarnos con Abel Ferriño. A ver. Aquí estamos. Transmitir en directo con... Bueno, a ver, en unos segundos se sumará esta charla de café. Les cuento que él es docente en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, es investigador. Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable. Walter, un gusto saludarte. El gusto es para nosotros poder compartir esta tarde de hoy en un día feriado, pero que nos permite seguir charlando con los cafés que todos los viernes hacemos aquí desde el Museo de la Universidad Católica y tratamos temas interesantísimos como hoy en el Día del Patrimonio, pensar que podemos charlar con alguien que defiende realmente el patrimonio. En una época en que el expolio del arte es continuo, donde no hemos podido lograr que la educación haga que nuestros jóvenes amen el arte que rodea sus casas, la belleza que hay en las plazas, en los parques, en los espacios públicos. En cambio, Abel Ferriño ha logrado recuperar piezas, ha sido un excelente pesquisador de todas estas actividades y él como perito en arte y perito judicial nos va a contar perlitas que van a hacer que esta tarde sea más entretenida aún. Así que muchas gracias por tu compañía. Al contrario, Walter, muchas gracias a vos, muy amable. Bueno, contémosle a los amigos que, bueno, nosotros nos conocemos gracias a la Asociación de Directores de Museo, que hemos participado en cantidad de actividades juntos, divulgando la protección del patrimonio. Así que contanos cómo es tu trabajo para preservar el patrimonio y evitar que robos continuos hagan desaparecer piezas exquisitas de la posibilidad de la vista del público. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los participantes, te agradezco esta posibilidad, Walter. Lo primero que yo comenzaría es que nosotros debemos conocer la legislación, que no la voy a mencionar, pero brevemente algunas cosas vamos a decir, que tiene la Nación Argentina y que tienen los tratados internacionales que ha suscrito la República Argentina. Nosotros tenemos entre nuestra legislación, la primera que hubo de importancia, por lo menos en la posguerra, fue la Convención de la UNESCO de 1970, que fue ratificada por la Argentina, por la República Argentina en 1972. Rápidamente se ratificó, que es la que nos da un listado en su artículo segundo, la Convención de la UNESCO, de qué son los bienes culturales. Cuando yo tengo acá la ley, no hace falta que la leamos, pero en principio, entre las categorías de bienes culturales, tenemos, para ser sistemático, las obras de arte, que la divide en pintura, dibujo y pintura, grabados y escultura, el patrimonio histórico, que tiene que ver con los personajes de nuestra historia, no solo militar, sino también de las ciencias, el libro antiguo y raro, que son dos cosas distintas, porque un libro puede ser raro y no antiguo. Por ejemplo, te lo cuento como detalle, hubo una subasta hace 2 días de libros acá en Buenos Aires, y la primera edición de la Aleph,
de Jorge Luis Borges se vendió en $1.200, cuando libros más antiguos se vendieron a un valor mucho menor. Quiere decir que la rareza de un libro o el papel que cumplieron en la historia de la literatura tiene que ver con su valor. También tenemos los instrumentos musicales antiguos, las antigüedades en general de más de 100 años, el patrimonio arqueológico y el patrimonio paleontológico. Con el tema de la paleontología, históricamente en la cultura se definió como hechos producidos por el ser humano, por la creación del ser humano, pero también se han incorporado aquellas cuestiones o aquellos objetos o aquellos productos que por su interés científico se han incorporado como parte del patrimonio cultural, y esto está expresado en la legislación internacional y nacional. Aquí tengo que mencionar a los fósiles, a los productos de la paleontología, y tenemos que mencionar también a los meteoritos. Un meteorito es algo que viene del espacio y puede caer en cualquier lugar de la Tierra. El caso más concreto de la República Argentina lo tenemos en el Campo del Cielo, que son las actuales provincias del Chaco y de Santiago del Estero. Es que hace poco hablábamos con Fabio Charri, que es un gran amigo, miembro del INRO también, que fue el impulsor de esa ley en Chaco para la protección de Campo del Cielo, porque, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, era común la desaparición de meteoritos en esa zona. Y recuerdo también que en algún momento vos interviniste en un operativo que se estaban llevando un meteorito en una camioneta. Por eso digo, es increíble que el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestro país tenga tan poca protección, pero por suerte hay gente como vos se preocupa, por más que la legislación a veces sea un poco ambigua. Muchas gracias, Walter. La legislación es lo que vos tenés para presentar un caso ante la justicia, que generalmente es la justicia federal. En el caso concreto de la arqueología y de la paleontología interviene la justicia federal. Es un delito. No es así en el caso de las obras de artes, que se corresponden con las infracciones administrativas, porque la República Argentina, lamentablemente, no tiene una ley general de patrimonio cultural, estoy hablando, no de variables patrimoniales. Al no tener esa ley, que sí tienen nuestros países hermanos, lo tiene Bolivia, Perú, Guatemala, México, Ecuador, tiene una ley general de patrimonio. ¿Qué quiere decir una ley general de patrimonio? Que además de mencionar las distintas categorías de patrimonio, la propia ley le da tipificaciones penales a cada una de estas cuestiones. Tampoco están establecidas las multas, en eso es bastante bueno la Ley General de Patrimonio Español, que previendo las distintas variables que puede haber en la economía, pusieron una cantidad determinada de sueldos básicos, digamos, como la multa básica, que en este momento es aproximadamente de 10.000 euros. Entonces, si vamos a suponer que el salario básico sea de 1.000 euros, es un poco menos, es 10 veces ese salario básico, por lo tanto, no se refleja en el tiempo. No se refleja en el tiempo, mejor dicho, se refleja en el tiempo. Aquí tenemos un problema muy particular con los archivos históricos, Walter. Walter y a los amigos que nos están escuchando. El caso de los archivos históricos, hay una ley que data de la década del 40, que le da un monto en pesos de multa a quien venda documentos de la historia, en este caso de la historia argentina, pero también de la historia que tuvo que ver con Argentina, que tuvo que ver con la colonia, que en ese momento éramos, antes de ser Provincias Unidas del Río de la Plata, éramos parte de la corona española, y se fijó una multa, no me acuerdo exactamente en pesos, pero el cálculo actual es 0,00001 pesos argentinos. Obviamente es más cara la hoja A4 que vos tenés que hacer para iniciar el trámite, y deviene realmente en obsoleto, porque no hay forma de cuantificar esa ley. Estas cosas las hemos planteado por diversas vías, no solamente nosotros, lo hizo la Policía Federal Argentina, sobre todo Interpol,
Interpol también, quiero decirlo esto, y otras personas y otros grupos intervinieron en la modificación del Código Penal, que lo impulsó, pero fue un trabajo colectivo, el doctor Borinsky, en la cual, por decirte una cosa muy simple como para que se entienda, si vos pintás con aerosol la puerta de un club de un barrio, es un daño. Ahora, si vos pintás con aerosol el Cabildo de Salta, que es un monumento histórico nacional, también es daño. Y en el proyecto que hay, en este momento durmiendo en el Senado, se tipifica en forma particularmente agravosa y agravante cuando lo que vos deteriorás es la catedral, bueno, es un bien patrimonial para recordar. Digamos, que separar los bienes materiales comunes de los que son patrimonio, que deben tener un resguardo y un gravamen diferente en el caso de incumplimiento de la norma, que es lo que pasaría si la norma funcionara. Esperemos que el Senado digamos, retome la norma y la pueda votar para que podamos tener una ley un poco más digna, ¿no? Recuerdo... Es decir, que se le dé impulso a la modificación del Código Penal, que también también interviene penalmente en otros tipos de delitos cotidianos que hoy no tienen una sanción directa, porque todos se refieren al Código Penal y que puede tener cada ciudad, cada provincia, pero en este caso se tipifica en forma muy particular a diferentes tipos de delitos complejos. El tema del tráfico ilícito de bienes culturales, cuando hablamos de tráfico ilícito, hablamos en este caso internacional, no entre límites provinciales, sino entre límites internacionales de un Estado soberano a otro Estado soberano. Traficar en forma ilícita es no cumplir con los pasos de la ley. Por ejemplo, una obra de arte tiene que tener un certificado expedido por el Ministerio de Cultura de la Nación. Si no va acompañada la obra de arte a la salida por ese certificado, tiene una prohibición a su salida. Es decir, lo que tiene que hacer, en este caso, la Dirección General de Aduana, o Gendarmería, o Prefectura, u otra fuerza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria que intervenga, la Policía Federal, tiene que ponerlo a disposición del juez de instrucción y ahí hacer el trámite. Esto se subsana ¿cómo? Se subsana con una multa y se subsana con la tramitación de un certificado ante el Ministerio de Cultura. Quiere decir que estamos en una infracción administrativa. En el caso de los fósiles y en el caso del patrimonio arqueológico, tenemos la mejor ley que hay en la Argentina de protección del patrimonio, porque se promulgó la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que sí tiene un capítulo con sanciones penales, las equipara al delito de contrabando. Por lo tanto, si lo que se intenta sacar es un cuadro, por decir una obra de arte, una escultura, es una infracción administrativa. Si lo que se intenta sacar es una urna santamariana del Valle Cachaquí, de Santa María de Catamarca, es un delito, porque está previsto en una ley particular que tienen para ese tipo de objetos. Recordemos que dijimos que la Convención de la UNESCO tomaba todo este tipo de bienes culturales en diferentes categorías. La arqueología es una categoría, la paleontología es otra categoría, y las obras de arte es otra categoría. Nuestra ley nacional... Sí. No, recordemos que a los amigos que hace un tiempo también, desde Aduana, se formó un consejo que hemos integrado con Abel, también con el comisario Laibe. A mí me tocó ir representando a DIMRA, en alguna ocasión también fue Carlos Gairo, donde trabajamos para ayudar a dos cosas. Una, la norma administrativa para posibilitar la salida para exposiciones de obras afuera. Otra, para el estudio de bienes paleontológicos y arqueológicos, porque imagínense, si se quiere hacer una prueba de carbono 14 sobre un bien, ese bien se exporta, pero no vuelve porque se quema, porque lo que sale es una pequeña, ínfima muestra de ese bien. Entonces, era toda una legislación compleja que por suerte se pudo trabajar para que quedara todo claro para la salida de investigación que digamos, no permitiera
la salida ilegal de piezas para, digamos, comercialización, que eran algunas situaciones que se daban antaño. Pero ese comité fue muy rico porque permitió ver las necesidades de los investigadores, de los museos, y cómo los trámites administrativos podían modificarse con una ventanilla única. Porque me acuerdo de una cosa muy sencilla. Por ejemplo, la Galería de Arte de Ushuaia vendía un cuadro, pero ese cuadro no podía salir del país si no salía por Buenos Aires, porque tenía que venir de Ushuaia a Buenos Aires, por más que fuera un cuadro actual, de un artista actual. Entonces se pudo organizar un circuito por el cual la obra que compraba el artista, se le compraba a un artista actual en Ushuaia, pudiera salir por Ushuaia con la ventanilla de Buenos Aires. Fueron cosas sencillas, pero que hicieron que nuestra federalidad fuera tal y que pudiéramos cuidar nuestro patrimonio. Y todo eso gracias a Abel, digamos, a Carlos Bairo, a gente de muy buen nivel que trabajamos juntos para poder lograr que esto fuera más eficaz. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con Interpol, que hay un gran amigo de ADIMRA también ahí, que es el actual comisario mayor Marcelo Laibe, que estamos trabajando para que tengas una idea, como por el paso del tiempo, que no era principal, tenía el grado de principal. Y realmente ahora él está a cargo de los delitos internacionales, entre los cuales está Interpol, como jefe de Interpol. Muchas gracias, alguien dijo muy interesante, te agradezco. Estaba viendo la BBC de Londres, ¿no? Y en la BBC de Londres estaba hablando Marcelo Laibe sobre el famoso robo del 24 de diciembre del 76 al Museo Nacional de Bellas Artes, y estaba Marcelo hablando digamos, para la cadena europea, así que digo, qué buen representante que tenemos, que es alguien que ha trabajado tanto por la defensa del patrimonio y que ha logrado recuperar cosas interesantísimas, tanto artísticas como paleontológicas. Se supone que en ese robo intervino la mafia china, porque las obras, lo que se logró recuperar estaban en Taiwán. Hubo una negociación internacional bastante intensa. Yo recuerdo que Marcelo, hace ya muchos años, viajó con el ex y ya fallecido juez, ¿cómo se llama, que se murió hace poco? Muy mediático. Ollarvide. Ollarvide, exactamente. Viajaron a París, estuvieron, ahí se hicieron las negociaciones y 3 horas pudieron volver a la Argentina. Lo que te quería comentar sobre el tema de la arqueología, de la paleontología, pero en este caso de la arqueología, es que la ley considera delito la importación y la exportación. Es decir, que no solamente proteges tu patrimonio, sino que proteges el patrimonio del país hermano de donde ha venido la pieza en forma ilícita. Hay un caso, un ejemplo muy concreto que te quisiera comentar, que sucedió en una encomienda. Esto fue en encomiendas postales internacionales en el barrio de Retiro. Cuando pasan por el escáner, una caja, ven unos cráneos. El personal que lo paró pensó que era un mensaje mafioso o alguna cosa por el estilo, o hay unos intercambios, hay redes donde hay algunos intercambios de este tipo de cosas entre personas. Cuando se abre el bulto, no, eran 3 momias peruanas. Las momias estaban era una momia peruana y 3 cráneos. Venían todas en una especie de caparazón de yeso, pintado como si fuera una artesanía, una especie de muñeca rusa pero gigante, tenía esa forma, y esto, el circuito había sido así, fue robado en Perú porque provenía de la costa sur del Perú, la cultura nazca. Lo llevaron vía terrestre a Bolivia y lo marcaron desde el correo boliviano, del correo del Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando lo detectamos acá, pudimos determinar todo el sistema, se hizo todo un estudio, lo recuerdo porque yo fui el denunciante y porque fue mi primer juicio oral.
Llegó a varias instancias, yo había hecho la valoración, había hecho la calificación de la mercadería, el abogado obviamente me cuestionó a mí para darle nulidad a la causa, y yo tuve que defender la causa ante el tribunal oral en ese momento, en lo penal económico, y fue el primer caso que fue preso, porque finalmente, después de explicar, vamos a decir lo que es un tribunal oral, vos estás parado, tenés acá al abogado de la defensa, del otro lado tenés al fiscal, y adelante tenés el juzgado, los tres jueces que están en un pedestal, arriba. Y vos no podés hablar con el abogado te puede decir lo que vos quieras, pero no podés, vos tenés que dirigirte solamente en este caso era a la jueza, una excelente jueza, ahora no recuerdo su apellido. Y pudimos lograr la detención del contrabandista argentino, que de los estudios que hicimos, en realidad era que hacía escala en Buenos Aires, porque lo habían vendido a un museo del este de Europa, no recuerdo ahora si Hungría, Polonia, para exhibir en el museo, porque son piezas de muy alto valor. Yo las valoré, porque si vos no das un valor, el juez no puede actuar. Lo valoré en virtud de que si en Argentina, si bien en Argentina está prohibido su venta, por tanto no hay precios comparables, sí lo podés comparar con el precio en los lugares donde está permitido este tráfico, y eso fue yo lo que le dije al juez, de cómo había investigado el valor de la momia y los cráneos. Hay que hacer una cuestión en los cementerios de la costa sur de Perú. Hay cráneos que son mucho más valiosos porque los cráneos que son estirados, que pertenecen a los chicos de la nobleza, que les hacen un estiramiento de bebés, y los cráneos perforados. La cultura nazca tenía muy buenos médicos, trepanaban la cabeza cuando había un cáncer, algo de eso, y vos te das cuenta que fue exitosa la operación porque hay una regeneración del tejido óseo, de la perforación. Esos cráneos valen 5.000 euros tranquilamente hoy en el mercado negro de Europa, cuando tienen estas particularidades, la cabeza alargada o la trepanación por algún mal de la cabeza. Este era un caso muy puntual que te quería contar. También hay dos casos... Porque vos lograste, que gracias a lo que se ve en ese escáner, se pudiera detener esa exportación, un juicio, ese juicio tuvo alguien que terminó penalizado, preso, por haber intentado exportar un bien que había importado también ilegalmente. O sea que después ese bien pudo volver a su país de origen. Nosotros, exactamente, se restituyó. Claro, organizamos que el país de origen recibiera lo que le habían robado, que quien había robado estaba preso y que quien quería comprarlo también después pudiera ser punido en su país por el intento de adquirir un bien robado. Es todo un circuito de buenas acciones en relación a algo tan negativo como el robo de estas momias y cráneos, que tan importantes son para nuestra cultura, para conocer el pasado. Fíjate lo que vos hablabas del tema de los avances de medicina. Te cuento un dato muy gracioso. Vos en Bolivia, para sacar una encomienda postal, le sacan una fotocopia al DNI y te lo pegan con una estampa en la caja exterior. Y así que teníamos además los datos de quién lo había sacado de Bolivia, que se los comunicamos al gobierno de Bolivia, digamos, porque estaban los datos de él, y en la guía que tienen las encomiendas, figura el domicilio, la dirección que él tenía, la dirección en Perú, era peruano, tenía una residencia en Bolivia y estaban todos los datos completos, dirección en Perú incluida. Así que eso fue un caso muy concreto. Otro tema que sí me gustaría comentar es el tema del libro antiguo. Hubo un robo muy importante en una biblioteca de Río de Janeiro de un naturalista brasileño que a principios del siglo XX viajó a Europa y compró una gran cantidad de tratados de clasificación sistemática, casi todos eran del siglo XVIII, algunos principios del XIX, que son las primeras sistematizaciones
de la botánica y de la zoología. Eran todas obras de los investigadores originales, eran de un gran valor. Los quisieron entrar por la aduana de Iguazú. El inicio del enciclopedismo, digamos, cuando la enciclopedia invade el mundo y se empieza a hacer la taxonomía de todo para que podamos comprender y generar las familias y los datos necesarios para estudiar todas las ramas de la creación. Y este hombre había traído todo eso a América para, digamos, poder... Una biblioteca para Río de Janeiro. Los bienes. Exactamente. Sí, era la sistematización de género y especie. Bueno, había libros de Linneo, que fue uno de los primeros, pero también libros de científicos alemanes, etcétera. Esto se intentó pasar por una camioneta y fue detenido en la aduana de Iguazú, se metió en un depósito y la primera experiencia que tuvimos en la Argentina con el primer comando de la capital, que es un grupo mafioso que opera en San Pablo, fueron con un grupo armado, cruzaron la frontera de Iguazú y la triple frontera es realmente un colador absoluto, y entraron a Argentina, se llevaron los libros, los maniataron al personal que estaba en el depósito a disposición judicial. Una de las personas se logró desatar y comunicó inmediatamente a Gendarmería, a la Policía de la Provincia, a la Prefectura, perdón, a la aduana, y se logró detener. Se fueron por dos vías. Por un lado, se iban a cruzar con una combi el puente internacional entre Iguazú y... no es Encarnación, del otro lado de Iguazú está lo que se llamaba Puerto Estrella, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Foz de Iguazú. No es Foz de Iguazú, iba para la frontera. Sí, no importa. lo que era Puerto Estrella, tenés razón. Sí, sí. No recuerdo bien ahora hacia dónde marcaban. Y había unas bolsas de harina y debajo de la bolsa de harina estaban los libros. Como los tipos además, había un delincuente común, además de llevarse los libros, vio que en el depósito había una pila de relojes y se llevó los relojes. La prefectura encuentra a este hombre con los relojes y lo para. Y en la mochila tenía más libros. Digamos que también cayó por una estupidez humana. Y se pudo recuperar esto, y esos libros fueron devueltos y fueron restituidos al Brasil, a esta biblioteca científica que te estoy mencionando. Perdona, los robaron en Brasil. Después están en la aduana, los roban del depósito de la aduana, del depósito de la aduana, y después los armado. Es increíble. Vos podés cruzar por el puente, podés cruzar por el río. Entonces, se dividieron, 13 fueron por el puente internacional y 12 fueron por el río. Tenés unas lanchas de pasajeros que podés cruzar a la frontera. Y ahí en el puente los encontró la aduana y la prefectura los encontró en el barquito, en la lancha de pasajeros en la cual estaba este hombre. Y otro caso fue el de documentos de la guerra del Paraguay, que esto fue por Clorinda. Era un conocido de libreros, de algunos libreros de mala fe argentinos. Entonces él robaba documentos de la guerra del Paraguay y los ofrecía en venta acá en Buenos Aires. Conocimos todo el circuito y finalmente se detuvieron, se hizo una comisión éramos 3 representantes por la Argentina y 3 por el Paraguay, hicimos toda la clasificación del material, y al poco tiempo, en un acto protocolar, luego de la multa y estas cosas, se lo entregó el canciller argentino de entonces al canciller, en un acto que se hizo en la frontera, al canciller de Paraguay. Son cosas que uno, de alguna manera, vamos a volver un poco a este eje. El delito es muy complejo, actúan mafias internacionales. No es el que trae porquerías de China, que yo. Generalmente, cuando son obras de arte,
el que trafica, si es que lo hace por vía aérea, que manda un cuadro por la bodega, generalmente es gente bien vestida, es gente de cultura, sean hombres o mujeres, generalmente son parejas, tienen que ir y ofrecer este cuadro a un mercado también, en España, por decir algo concreto es esto, y se vende así. Sí. Cuando vos lo detenés, vos el perfil del traficante de cuadros es muy distinto al perfil de otro tipo de tráfico. En el caso de que abastecía libreros, por empleados infieles del Ministerio de Defensa, porque estaban en el archivo del Ministerio de Defensa de Paraguay, le entregó una pila de documentos, le pagaron, y esto lo vendía acá 10 veces más en Buenos Aires, para que fueran por algunos libreros o algunos anticuarios, fueran entregados, vendidos en el mercado negro en Argentina. La historia de la Argentina en este tema, si te voy a ser franco, Walter, no se ha caracterizado para ser y no estoy hablando de ningún gobierno en particular, puedo hablar de los últimos 20 años, que he conocido a casi todo el ministro de Cultura, o secretario de Cultura. Fíjate que no ha habido ninguno, como sí hay en Perú, ningún especializado en patrimonio. Tuvimos actores de teatro, tuvimos folcloristas, toda gente de la cultura, sin ninguna duda. Tuvimos un psiquiatra, tuvimos gente macanuda, pero no hubo un solo especialista en patrimonio cultural como secretario o actual ministro de Cultura, ni uno. Lo que funciona es una dirección general de museos y patrimonio, pero no tiene un jefe que sepa de nada, por lo tanto, y a mí me consta, la gente que ha ocupado el Ministerio de Cultura, los ministros y secretarios de Cultura, no saben absolutamente nada, ni de las leyes vigentes, ni... Entonces, perfecto, hay que ir y explicarles, pero tampoco ha habido una decisión política de que vos tengas ahora tenemos un hombre que es un cineasta, que hace muy buen cine, pero no conoce el tema del patrimonio cultural, como el gobierno anterior, como el anterior era... Sí, es como que muchos temas no han sido, digamos, vedette para que se le dé la importancia que debería tener y que merece tener, porque también hemos pensado siempre, digamos, de una ley nacional de patrimonio que no tenemos, en donde se aclaren algunos espacios que son vagos, ambiguos, que han permitido exportarse, digamos, obras increíbles de artistas de principios del siglo XX que no estaban protegidos, pero que sí eran obras patrimoniales porque tenían que ver no solamente con el valor de la pieza, sino con la historia de nuestro país. Y son obras que no van a volver nunca más. Pero pensemos en eso, ¿no? Y contanos, todos los amigos que nos acompañan hoy también vieron en el flyer esa foto que estás vos con la lupa y el de gas. ¿Cómo fue ese trabajo con el de gas? Ese fue un procedimiento que hubo en Posadas, eso sí venía de Encarnación, que es el puente que está entre Encarnación y Posadas, y venía, te quiero contar que como esto, han venido como carga, tirados en un camión, cuadros para exposiciones argentinas de grandes pintores uruguayos, me remito a Torre García, en este caso eso estaba en un depósito, así que bueno, se hizo un peritaje. Cuando es un de gas, nosotros no tenemos ni siquiera un especialista en Argentina en de gas. Pudimos aproximar bastante con gente de museos, pero la definición final, hay que enviar fotos muy precisas, de muy buena definición a Francia, para tratar de concretar. Que yo sepa, han pasado un tiempo de esto y todavía no se ha resuelto el tema no solamente de gas, había una sanguínea de Renoir preciosa, hermosa, y otros había cuadros de pintores argentinos que venían desde Paraguay, no entiendo bien por qué, pero venían desde Paraguay. En ese caso, bueno, ¿dónde están? ¿Están en depósitos judiciales? ¿Qué ha pasado con esas obras? Yo en este momento no te puedo decir cómo está, pero yo en su momento propuse que vaya a la bóveda del Banco Nación de Posadas, y ahí lo mandaron. El Banco Nación generalmente tienen bóvedas importantes,
Ahí también se acumulan, son lugares, te digo porque estuve, son lugares un poco insalubres porque todos los billetes viejos que se van a destruir están apilonados hasta que viene la orden para que se destruyan. Por ejemplo, en ese entonces era otro, los billetes de 100 pesos actuales, o de 10 pesos, que están muy, muy arrugados, los tenés que sacar de circulación y se mandan a la destrucción. Eso es lo que hay en las bóvedas de los bancos. Pero en ese caso, bueno, fue muy interesante, nosotros hicimos el informe, pero no te puedo contar el final de la película, porque lo desconozco. Bueno, pero está bueno porque nos dejas el gancho para la próxima charla. Muchísimas gracias, Walter. Yo quisiera decirte algunas cosas y acá también hablar. Por favor, ¿crees que podemos compartir este café como vos, que sos un gran amigo, y poder contar estos temas tan interesantes que comúnmente no nos enteramos o que vemos en el diario? Mira, una gran amiga del museo es Estrella Sassone, que, digamos, su padre, Antonio Sassone, en el año 83, 3 meses antes de fallecer, nos donó 18 obras monumentales, exquisitas, que están exhibidas en el Beato. Y hace 10 años atrás sufrió un robo en su casa que devastaron parte de la colección. Y hace 2 años aparecieron en un departamento parte de esa colección. Y que fue una gran alegría que se pudiera recuperar. Que no, digamos, faltaron solamente los cuadros. Pero fíjate, gracias a trabajo de Interpol, al trabajo, digamos, de toda la gente especializada y a los peritos como vos que van persiguiendo a estos delincuentes, que van analizando las obras y viendo la autenticidad de esas obras, hacen que podamos recuperar estos bienes. Me acuerdo también hace unos años que 10 toneladas de bienes paleontológicos fueron devueltas a Argentina. Bueno, es todo el trabajo de expertos que ayudan a preservar nuestro patrimonio. Yo quería hacer una reflexión final, si te parece. Nosotros tenemos 2 grandes cuencas. La cuenca patagónica es una cuenca que es un mar de paleontología. La cuenca del noroeste, por ejemplo, tiene grandes riquezas arqueológicas. Arqueología hay en toda la República, pero, digamos, ahí tuvo la cultura de Aguita, Calchaquí y Catamarca, el sur de Salta, tiene realmente una gran riqueza. Hay una diferencia entre robo y saqueo. El robo, si van a tu museo, roban, vos tenés la obra registrada, podés reclamarla. Pero cuando vos haces un enterratorio y sacás piezas, eso es un saqueo, porque no existe registro de esas piezas que hayan pasado por museo alguno. Gracias a unos mensajes que acabo de leer, que dicen que era muy interesante, muy amable. Muy interesante también es todo lo que nos está contando Walter. Y entonces, mi opinión es la siguiente: el patrimonio cultural de un país lo forma lo producido en este país y además lo que generaciones anteriores han incorporado. A mí me dolió mucho cuando salió legalmente, porque el Ministerio de Cultura no tomó ninguna decisión, la colección lo voy a decir, de Nelly Arrieta, de Blaquier, la mejor colección de arte impresionista que había en Sudamérica, y que fue exportada con la autorización del Estado. Se dijo, ¿el Estado quiere comprar algo? Que Dios, salieron nenúfares de Monet, salieron obras maravillosas. ¿Y a dónde iban? A Luxemburgo, a Londres, a Suiza, a todos lugares donde se piratea arte. Todos lugares donde se piratea arte. En el caso de Europa, y te lo digo brevemente, el norte generalmente acopia arte y los países del sur, Italia, España, son los que han producido mayor cantidad de bienes culturales. Por ejemplo, en España e Italia hay IVA para la salida de obras de arte y en Gran Bretaña no. Por lo tanto, si vos querés vender una obra, a un español le conviene mandarla a Londres o mandarla a Ginebra. Entonces, la riqueza cultural de un país, el patrimonio cultural de un país, es la riqueza que tenemos de nuestro pasado histórico, tanto de los originarios de esta tierra, como de las
civilizaciones que vinieron detrás. Acá tenemos, podríamos dividir en patrimonio prehispánico, en patrimonio colonial y en patrimonio republicano y contemporáneo, por decirlo en forma muy sucinta. Eso tiene que ver con nuestra identidad nacional, pero aparte tiene que ver con lo que nosotros tenemos que dejarles a quienes vienen detrás nuestro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y es una misión muy importante protegerla, y si hay algún amigo, alguna amiga de otro país que nos pueda estar escuchando, lo mismo para cada uno de sus países. Por lo tanto, la protección del patrimonio cultural no es, ni puede ser nunca una charla de discusión en un bar. Tiene que ser una acción directa, tiene que coordinar las fuerzas federales, coordinarse en un Estado, tener una concepción clara de lo que se quiere defender y que podamos conservar nuestro patrimonio, porque es lo que nos queda como el regalo de nuestros ancestros y es lo que nos permite una visión global de país, sin ánimo nacionalista, por supuesto que no, puede ser latinoamericanista, porque no nos olvidemos que nosotros y Bolivia, por decir algo, tuvimos más tiempo siendo un solo país que siendo países separados. Fuimos el mismo país durante el Incario, el mismo país durante la gobernación de Perú, durante el virreinato del Perú, el mismo país durante las Provincias Unidas del Río de la Plata. Quiere decir que recién en 1825 Bolivia y Argentina son dos países. Antes eran el mismo país. Entonces, aún más, el general Uruarnes, por ejemplo, combatió en lo que hoy es el departamento de Santa Cruz de la Sierra y tuvo éxitos, es más reconocido como prócer en Bolivia, en el oriente boliviano, que en la República Argentina. Custodiar todo esto y hacer lo que estás haciendo vos, Walter, de invitarnos, de que la gente que se sume a esto pueda ayudarnos entre los museos y entre quienes trabajamos y combatimos los delitos contra el patrimonio cultural, podamos seguir adelante en esto. Yo te lo agradezco de corazón, no por mí, en absoluto, pero sí para la difusión que podamos tener con esta invitación tuya. A ver, los agradecidos somos nosotros, porque hoy festejar el Día del Patrimonio con un experto como vos, que ha logrado que piezas patrimoniales vuelvan a sus lugares, que se han evitado robos, que se han podido perseguir a delincuentes, que no es solamente el momento de ese robo, sino todo el acopio que se ha encontrado, porque en algunos casos se ha tenido la suerte de encontrar más obras que ese mismo delincuente venía guardando para ventas posteriores. Entonces se han podido recuperar colecciones enteras, como lo que hablaba recién de los libros, o de los meteoritos, o de los, las 10 toneladas que volvieron de Estados Unidos de fósiles. Cantidades de cosas interesantísimas que nuestro país, si no, perdería. Porque nuestra legislación no es la mejor. Pero gracias a que hay personas que la cuidan, hacen que hoy podamos seguir disfrutándolas y que nuestros futuros descendientes puedan conocerlas. Y que, como bien decís vos, podamos reunirnos con el resto del mundo y de Latinoamérica para preservar. Así que nuevamente gracias, te agradezco. Por favor. Una sola acotación, por favor. También, además de las fuerzas federales, necesitamos tener una buena justicia, porque lo que no son procedimientos administrativos, ni tienen sanciones administrativas, y sí son penales, tienen que pasar por la justicia. Nosotros tenemos el gusto de tener en la Argentina a un fiscal como Pablo Gazzipi, que es un que está en la Fiscalía General, no recuerdo ahora si está en Comodoro Pi o en la Avenida de los Inmigrantes, creo que está en la Avenida de los Inmigrantes, que ha estudiado profusamente la legislación del patrimonio y es en la justicia la persona de consulta sin ninguna duda. Te agradezco muchísimo. Bueno, vamos a hacer un contacto para poder invitarlo a una charla. Y bueno, es un tema para seguir analizando en mucho tiempo más, para que nuestro patrimonio realmente sea protegido. Porque tenemos hoy Día del Patrimonio, tuvimos hace poquito tiempo atrás otro Día del Patrimonio, otro Día de los Monumentos, el 18 de mayo, el Día de los Museos, pero la forma de protegerlos
es de esta forma, no solamente recordarlos un día, sino continuamente, todos los días, trabajando para que esto siga en pie. Así que nuevamente gracias a los amigos. El viernes próximo, en este espacio, charlaremos con Alicia Hernández Dufour. Alicia es una pintora maravillosa que fue alumna de Petoruti. Así que vamos a charlar de ella, de su obra con Petoruti y de la obra exquisita que sigue trabajando en este momento a pesar de la pandemia. Así que el viernes que viene el café será con ella y a todos los amigos los esperamos en el museo martes y viernes de 16 a 19 horas en este horario reducido de pandemia. Gracias. No, muchas gracias. Gracias.